Amigas y amigos, los venezolanos y las venezolanas estamos hoy, domingo 15 de octubre, ante un importante desafío, uno más de los tantos que hemos tenido que encarar por un rumbo democrático y constitucional a la nación. Rumbo que asumimos con determinación y disposición de no ceder a políticas de fuerza que pretenden imponernos otros desde fuera. Hoy concurrimos una vez más a las urnas electorales, esta vez para elegir al poder regional que encabezan los gobernadores de Estado. Se trata de una elección que reúne los elementos que hasta ahora han estado presentes en el proceso político del país en los últimos tiempos. Una feroz polarización que interfiere con la capacidad de los ciudadanos para decidir racionalmente el destino nacional, y muchas otras que han contribuido a generar desestabilización. Estas mismas elecciones de hoy, que no tienen el relieve institucional de las elecciones del presidente de la República, están impregnadas por inquietantes factores desestabilizadores. Por eso la importancia de votar hoy, para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, y no para crear enclaves, óigase bien, con la finalidad de auspiciar desde esos enclaves alevosos ataques contra el régimen democrático. Ahora bien, lo más importante ante esta jornada será lograr un proceso pacífico, sin violencia, en donde los participantes se comprometan a respetar los resultados del mismo, sea ellos los que ganen o sean los otros, y que ninguno caiga en la tentación de apelar a recursos sin fundamentos para impugnarlos, ya que con voluntad y respeto a principios fundamentales, los venezolanos y las venezolanas debemos asistir a las urnas electorales en el marco de un torneo cívico en el que ya tenemos una amplia experiencia. Comentario complementario. No estoy empleando una retórica republicana de ocasión, sino que quiero confirmar la importancia de las elecciones de hoy, 15 de octubre. Si de este episodio salimos airosos, sin que la violencia vuelva a copar el escenario nacional, habremos garantizado la paz de la República y le daríamos al mundo una demostración contundente del civismo y del espíritu democrático que existe en Venezuela. De inmediato voy a conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Estás viendo José Vicente Hoy. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, asidua asistente a este programa, porque te lo mereces, por tu rectitud, por tu lealtad a las instituciones, por el deseo de servir al país y por la inquebrantable voluntad de estarle al lado de la verdad. ¿Cómo calificas tú, Tibisay, la actitud de sectores del país que hasta hace muy poco estuvieron descalificando totalmente la vía pacífica y electoral, despotricando contra el Consejo Nacional Electoral, humillándote, pretendiendo humillarte con los calificativos más despreciables? Y ahora dan un salto en el vacío y caen en el terreno electoral, sin hacer ninguna autocrítica de esa actuación que mantuvieron. Sé que es un domingo especial, electoral, hay que manejar con cuidado la política, pero no me puedo reprimir de hacer esta consideración, porque es tan evidente la injusticia y la falta de seriedad y responsabilidad de un liderazgo político que no entiende que el país tiene que ser analizado desde otro punto de vista. Tienes la palabra.
Primero, José Vicente, muchas gracias por tu invitación, como siempre, por tus amables palabras, pero como siempre, además para mí es un honor estar sentada y un privilegio estar sentada frente a ti y que me des la oportunidad de hablar un poco sobre estas cosas que son tan importantes para el país. La primera palabra que se me viene a la cabeza cuando me dices cómo califico, si me atreviera a calificarlo de alguna manera, sería de sensatez. Qué bueno, es un acto de sensatez, es un acto que celebramos, porque significa que hay un carril por la democracia, por la Constitución y las leyes. Siempre que eso suceda, siempre que las cosas vayan por ese carril, uno no puede hacer más nada que celebrarlo y estar contento, porque esa es la vía democrática, esa es la vía de las instituciones. Y es verdad, es cierto, muchas organizaciones políticas, o en particular, hubo un par de organizaciones políticas que hizo una guerra feroz y despiadada, del cual hablamos durante el año pasado y a lo largo de los años han desarrollado en contra del Consejo y especialmente en contra de mi persona, pero lo menos importante es en este caso es los ataques contra mí en lo personal, que son duros, yo veré cómo los proceso, pero lo más importante ahí son los ataques en contra de la institución que dirijo y de las funcionarias, la descalificación de las funcionarias y del funcionariado, y sobre todo de lo que significa un sistema electoral que está incluso avalado por sus técnicos que están allí. Eso para mí, por supuesto, que es como te digo, es un buen motivo pensar que hay un camino electoral, hay una vía por la democracia que se enmarca dentro de lo que es la Constitución y la ley. En efecto, eso es loable, ¿no? Y reconozco la generosidad tuya cuando haces esa afirmación. Pero de todas maneras, en toda la vida hay un libro donde se registran las acciones. Y cada quien, así sea una individualidad o sea un partido político, tiene su corazoncito. Claro. Y eso deja huellas, indudablemente. Se necesita ser muy noble para perdonar cuando la ofensa ha sido de tal dimensión. Pero vayamos un poco más allá. No es bueno para el conocimiento del país, para la verdad verdadera del país, que los venezolanos sepamos a ciencia cierta quiénes son leales a los principios y quiénes no. Quiénes pueden practicar la violencia impunemente y dar el salto inmediatamente después al terreno electoral. Objetivamente, entiendo lo que tú dices. Sí, fíjate, José Vicente, yo creo que el país entero, en estos meses en nuestra historia reciente, yo creo que no existe nada que nos haya marcado tanto como estos 4 meses de violencia. En ese sentido, donde hubo ese enfrentamiento, donde todos con gran dolor y consternación vivimos esos hechos de violencia de venezolanos matando o asesinando o quemando seres humanos, e incluso en contra de árboles, que eran llegaron a cosas muy absurdas, por absurdas no menos espeluznantes en muchos casos. Entonces sí creo que, por supuesto, que todos esos hechos de violencia nos marcaron a todos y a todas. Yo no creo que exista un habitante de este país que no haya quedado impactado y traumatizado o por lo menos marcado por estos 4 meses de la violencia. Pero también te puedo decir, sin señalar directamente a ninguna organización política, ni a ningún partido político, ni personalidad en especial, pero el país entero vio día a día, leyó día a día y sabe exactamente quiénes fueron esas organizaciones políticas y quiénes fueron esas personalidades o políticos que estuvieron con este tema directamente de la violencia. Eso es así, el país entero lo sabe la verdad, más allá de esta construcción de verdades y de realidades, como le he llamado yo, la confección de realidades, confecciones falsas que han sido por la manipulación, la mentira, las medias verdades,
van construyendo, han intentado confeccionar una realidad, pero termina siendo más nada que una realidad mediática peligrosa, que ha permitido, por supuesto, intentos de intervencionismos de naciones extranjeras, cosas graves que han hecho en contra del país, por esa confección de la realidad. Ahora, la verdad verdadera la sabemos todos y todas las venezolanas que sufrimos día a día esos 4 meses de violencia. Y con esa fuerza telúrica del pueblo de Venezuela, el 30 de julio, nos llegó la calma, nos llegó la paz. Todos y todas nosotros sabemos lo que pasó aquí en Venezuela. Ahora bien, en este marco tan marcado por las tensiones, por los desbordamientos, se gestó un clima de absolutas negaciones. Para mí constituyó realmente un desafío que el Consejo Nacional Electoral asumiera la responsabilidad debido al reclamo de la Asamblea Nacional Constituyente para adelantar las elecciones de gobernadores de Estado. Sin embargo, lo hizo. Demostró un coraje y además una capacidad de organización y de trabajo inmensas que pocas veces se dan en el marco institucional venezolano. ¿Qué los motivó a ustedes? Mira, la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente para el adelanto de las elecciones, por supuesto, fue un reto enorme. Creo que incluso uno de los retos más grandes y más duros que hemos tenido, incluyendo el de la Constituyente. Pues la Asamblea Nacional Constituyente también pensamos en ese momento, por sus características novedosas, por el corto tiempo que era un gran reto, pero por el tiempo tan corto fue aún más. ¿Qué nos motivó para esto? Un gran sentido de la responsabilidad que nos ha llevado a trabajar día y noche, sin descanso, un gran sentido y sobre todo un gran amor por la patria y de saber con una gran conciencia que tenemos en el poder electoral de lo que significa estos procesos, estas oportunidades para que el pueblo escoja sus gobernantes y sus dirigentes y decida como siempre los destinos de este país. Esa es una gran conciencia que hay y no te puedo decir más nada y tengo que decirlo y lo diré incansablemente, que eso no es más que el reflejo conmovedor de un funcionariado electoral que no importa las vicisitudes que hayamos pasado, no importa el corto tiempo, aquí estamos y estamos cumpliendo. José Vicente, el 30 de julio, en esos días alrededor, a nosotros nos amenazaron en el ejercicio de sus funciones a nuestros trabajadores en muchas partes. Quemaron centros de votación, máquinas de votación, secuestraron funcionarios electorales, los amenazaron de muerte. Ni uno solo de mis funcionarios se ha puesto a un lado para esta elección. Ni siquiera aquellos que pasaron las penurias y las amenazas más grandes. Todos están aquí, todo fue un concurso de esfuerzo, como digo, de amor al país y de la tremenda conciencia democrática que hemos logrado en la construcción de este poder electoral. Yo estoy conmovida y muy agradecida y de saber que hemos construido una institución que es digna de este pueblo, que es digna de este país. Y estoy muy orgullosa y me siento con una gran suerte de estar a la cabeza de una institución tan digna y tan responsable como es el Poder Electoral. Y estaré muy agradecida siempre a todo el funcionariado electoral por esa gran fortaleza que ha demostrado. Y creo que el país se da cuenta de ello. Antes de hablar de aspectos ya relacionados con el proceso que se cumple hoy, la gente está votando en las calles en este momento. Quisiera preguntarte lo siguiente, o mejor dicho, pedirte que me reveles el secreto tuyo para mantener el coraje y la decisión en momentos tan aciagos. Debe inspirar algo más que lo personal. Tiene que ser una vocación nacional, patriótica,
definitiva, ¿no? Yo creo que a muchos venezolanos en esta etapa, en este momento de estas elecciones, que son sumamente importantes, no hay que subestimarlas, los inspira la idea de que a través de este proceso podemos alcanzar la paz como meta, como ideal. ¿Qué piensas tú? Bueno, José Vicente, sí te puedo decir que hay un gran compromiso. Me lo preguntas en forma personal, que generalmente yo hablo siempre del funcionariado y del poder electoral en general, porque somos todos un equipo. Pero me lo preguntas a mí en lo personal, que me lleva a mí a hacer, mantenerme firme y de mantener al Consejo en el lugar que tiene que estar y sacar en los momentos de gran dificultad estos procesos electorales, a pesar de los ataques y de todo eso. Te puedo decir una gran conciencia, lo mismo que para el funcionariado, una gran conciencia, un gran compromiso con este país. Yo siento que el país en los momentos difíciles no merece que flejemos, merece tener unas instituciones que estén del lado de la democracia, del lado de la institucionalidad, de la defensa de este país. Yo amo este país, yo adoro el país de Venezuela, las venezolanas y los venezolanos, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos. Yo amo profundamente este país, me siento tremendamente agradecida por todo lo que este país me ha dado, y creo que como venezolana se me ha puesto en esta responsabilidad y no puedo otra cosa que hacer y dar lo mejor que está dentro de mí, pero sin dudarlo, con una gran responsabilidad, una gran conciencia de los momentos históricos y políticos que hemos vivido, e incluso cuando hemos tenido ataques de naciones extranjeras. Yo siento que tenemos el poder electoral como el poder de lo que significa el derecho al voto y la soberanía. Tenemos que estar al frente siempre de la defensa de nuestra dignidad y de la soberanía de este pueblo hermoso. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de las elecciones de hoy. ¿Qué significan esas elecciones de gobernadores de Estado? ¿Qué valor, qué importancia tiene para el ciudadano? ¿Está bien? Estás viendo José Vicente Hoy. Y la gente está votando hoy. Correcto. Está en las calles. ¿Qué importancia tienen estas elecciones? Bueno, las elecciones regionales, todas las elecciones son muy importantes, pero esta en especial tiene, bueno, la situación política que vive hoy día el país, y especialmente la ratificación, la consolidación, la esperanza que tenemos todos y todas que haya una consolidación de la paz. El país tiene que ir a un encuentro, tiene que ir al diálogo, tiene que ir a la reconciliación, como siempre. La reconciliación debe venir con el perdón, y el perdón debe venir con la justicia, ¿verdad? Pero eso es también algo, no solamente para escoger la importancia por la escogencia de gobernadores y gobernadoras, sino que en esta situación del país, política, en la que hemos estado sumidos en los últimos tiempos, yo creo que el país también tiene la esperanza que esto nos conduzca a una consolidación de la paz y a un encuentro entre venezolanos y venezolanas. El 30 de julio pasado, el pueblo venezolano fue convocado para escoger la Asamblea Nacional Constituyente. Esa solicitud recibió un respaldo abrumador. Ese escenario se puede repetir ahora. Y en ese escenario fue fundamental la paz. El dilema era paz o guerra. Sí. Era como, fue como, yo diría que no me gusta utilizar este
tipo de palabras o de calificativos en este contexto, pero fue mágico. La paz que trajo la constituyente fue mágica. Las personas salieron, las venezolanas y los venezolanos salieron a votar, y a los que tenían dudas, estoy segurísima que se les despejó al día siguiente, cuando al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente llegó la paz y se ha mantenido hasta el momento. Eso es algo muy especial y yo creo que, bueno, eso es lo que le ha pasado al país en ese sentido. Entonces, claro, son elecciones que han convocado cambios grandes y profundos en este contexto. Pronóstico del resultado de esta elección. No te pido cifras. No. Con tantos estados. No las daría. Ese no es el tampoco. caso, sino un pronóstico acerca de las tendencias que tú observas del estado de ánimo de la población. Bueno, como digo, estas son condiciones especiales por la situación económica, la situación política del país, que nos lleva a un escenario de votación, digamos, inédito por estas dos variables y entre muchas otras que existen, ¿no? Como digo, sobre todo las expectativas de la consolidación de un estado de tranquilidad, de paz y de armonía que los venezolanos y las venezolanas queremos estar. Entonces, claro, en ese sentido es a lo que se refiere votar en un ambiente como este, donde es particular, pues, en cuanto a las tendencias. Ahí hay que dejar que sean las electoras y los electores los que realmente hablen. Y el poder electoral reflejará esta noche, al final de la jornada, la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos, exactamente como fue emitido. Cada voto será contado como siempre, cada voto contará, y esos resultados son los que darán las ganadoras y los ganadores. La palabra la tiene el pueblo de Venezuela. Las tendencias, interpretaciones, esas son cosas ya más de cada quien y de los políticos y eso, pero realmente quien habla y quien decide es el pueblo. Nosotros no, por eso no hablamos de tendencias ni de nada de esto. Nosotros la palabra final la da el pueblo a través de esos resultados electorales que leeremos esta noche. Siempre cuando se habla de elecciones se señala el fenómeno abstención. Algunas veces aparece, otras veces no aparece, pero en todo caso es una especie de fantasma que gravita sobre los resultados electorales. La abstención hasta ahora en los últimos procesos ha sido baja, relativamente baja, ¿no? Puede haber factores que estimulen la abstención. Claro, pero también, José Vicente, hay que decirlo, la abstención, que nosotros hablamos más bien de participación. La participación, por ejemplo, en cuestiones que van a nivel nacional, dentro de la agenda pública, o que tienen cargos a nivel nacional, como una elección presidencial, como la Asamblea Nacional, convoca mucha más cantidad de electoras y de electores a la votación. Siempre hay una votación más alta, no solo en Venezuela, en todo el mundo. En cuanto a esto, las elecciones regionales y asimismo las municipales, generalmente la participación tiende a ser más baja. Pero como veníamos hablando, José Vicente, este país, como siempre, tan interesante, tan rico, tan complejo, en donde la dinámica participativa y protagónica de nuestra democracia nos lleva a pensar en un día como hoy, que tiene características particulares de dónde venimos, de unos meses de violencia, de una paz por una elección de la Asamblea Nacional Constituyente, por los procesos de diálogo que se han dado, por los procesos que se están dando políticos. Uno puede esperar que probablemente veamos la participación de acuerdo a estas variables, que son distintas a otros procesos electorales que hemos hecho. Es decir, es difícil saber exactamente. A uno, claro, podemos pensar y podemos desear y podemos decir, hay participación, una buena participación, como se puede estar viendo. Ahora, si rompe la liga, como dicen, de la histórica, eso no lo sabremos. Lo sabremos al final de la tarde, en la noche, cuando demos los resultados. Otro tema que
clave en este asunto, que es el reconocimiento del resultado electoral por las partes. Es muy variable, ¿no? Es muy variable, José Vicente, porque ha habido aquí, mucha ambigüedad, mucha claro, doblez, aquí ¿no? cuando se pierde una elección, entonces no hay una responsabilidad de decir se perdió porque la campaña no fue buena, porque el candidato o la candidata fue bueno, no, porque la gente votó, no, es culpa del Consejo. Entonces vienen allí el desconocimiento de la cuestión. Eso no es democrático. Pero esperemos que ahorita hemos dado todas las garantías, el proceso electoral ha estado muy bien montado, con todos los lapsos cumplidos, con todos los extremos constitucionales y legales establecidos y cumplidos también. Esperemos y lo deseamos por el bien del país, que los resultados electorales, sean estos cuales fueren, sean aceptados por todas las partes. Siempre existe la posibilidad, porque eso está en la ley, y así es lo democrático en un Estado de Derecho como en el que vivimos, que las personas que están en desacuerdo con los resultados electorales pueden impugnarlo. Eso está en la ley, ese es su derecho, por la vía institucional, por la vía legal, y el Consejo y las instituciones deben responder ante esas impugnaciones y estudiarla y dar respuesta seriamente. Eso es lo que, y la tradición es que no lo aplica. hacen, por lo regular. Hay pocas impugnaciones últimamente, pero sí, esperemos que... Muchas muy escandalosas, Sí, espectaculares, pero mediáticas. esperemos que los que no estén de acuerdo con los resultados, en vez de desconocerlos, se vayan por la vía jurídica. Sin embargo, fíjate que en un factor aparentemente secundario hay cierta bulla, que es el traslado de votantes a otros centros electorales. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y por qué razón? Mira, el Consejo Nacional Electoral lo anunció días antes del 30 de julio, 10 días antes del 30 de julio, cuando comenzamos la toma y el acercamiento a los centros de votación, comenzamos a tener señales claras que iban a pretender o iban a impedir que se instalaran los centros de votación. Se perdieron llaves de colegios electorales, de escuelas que eran centros de votación. Directores o directoras se negaron a abrir los centros de votación para los días previos, cuando se llega el material. Nos dijeron claramente que iban a impedir la votación en ese centro de votación. Y el día de la elección, además de eso, efectivamente impidieron, quemaron, saquearon máquinas, centros de votación, hicieron actos de violencia alrededor de los centros y dentro de los centros. Hubo en Táchira, hubo gente que entró a centros de votación a golpear a los miembros de mesa, como en efecto hicieron operadores y operadoras de máquinas de votación y los electores que están allí. Es decir, ante todos esos, 10 días pasaron con todo esto. El Consejo lo anunció y yo lo dije públicamente, todos aquellos centros los íbamos a sacar del directorio de centros, y eso fue lo que hicimos. No los sacamos a todos, ponderamos, dejamos donde fue más virulento, donde fue más fuerte, lo sacamos. Fueron 201 centros de votación, que lo que hicimos fue hacer una reubicación logística, y los electores, como podrán ver, ellos pueden trasladar de su centro de votación de origen, donde estaba, 500, 1000 metros, 1500 metros, 1 cuadra, 2 cuadras a lo máximo, para donde pueden ejercer su derecho al sufragio. Eso fue anunciado. Han tenido desde estos últimos días la página del Consejo Nacional Electoral para chequearse, en la mensajería de textos, el 0800 votar, que todavía pueden hacer uso de eso. En este momento pueden llamar al 0800 votar para estar seguros dónde fue esa reubicación. Lo hemos publicado en los diferentes medios y en medios, en las redes sociales también. Es decir, la información ha estado allí, además que fue anunciado por el Consejo. Allí, en el ejercicio de sus funciones, trabajadores y trabajadoras del Poder Electoral, las mismas electores y los electores, hubo agresión. Incluso hubo un municipio en el estado Mérida, en el municipio Campelías, que es ejido, que comenzaron a votar cerca de las 5 de la tarde, porque impidieron durante todo el día ese ejercicio del sufragio. Eso es antidemocrático completamente. Entonces ahora lo que hicimos fue eso. Ahora, nosotros estamos utilizando más de 13.000 centros de votación. Apenas estos 201 centros representa el 1.4% de esos 13.300
559 centros de votación que existen. Y te digo más aún, José Vicente, ¿cómo nadie se compadeció de todas esas electoras y los electores que el 30 de julio tuvieron que trasladarse kilómetros? En el interior tuvieron que pasar trochas, ríos, como vimos, pero además aquí mismo en el área metropolitana de Caracas, gente del municipio Libertador, de la Candelaria, del municipio, de diferentes parroquias, tuvieron que irse hasta el Poliedro, sin vehículo, por su propia cuenta, en el metro, en autobuses, tan lejos como el Poliedro, y por supuesto, todo lo que fueron esa gran aluvión de electores y electoras de los municipios Chacao, Barreto y Latillo, que se fueron también hasta el Poliedro a votar. Allí no estaban como están ahora los centros, que están algunos a 50 metros, otros a 10, otros a 1.500, a 2.500. Tenemos un promedio de distancias a nivel de todos estos centros como de unos 2.500 metros, que no es mucho. El 30 de julio, muchísimo más distancia tuvieron que recorrer las personas para poder votar. ¿El Plan República es suficiente garantía? Suficiente. Aquí es un equipo extraordinario. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Extraordinario. Este es un equipo inquebrantable. Y de verdad hay que darle, siempre le doy las gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Plan República, a su comandante, porque hemos trabajado de una manera, como siempre, cada vez mejor, más coordinada, cada vez mucho más engrasada. Eso es un mecanismo que lo vamos perfeccionando. Siempre revisamos y vemos qué podemos mejorar y lo vamos mejorando. Pero no solamente con el Plan República, con Conatel, con Corpoelec, con CanTV, son los grandes aliados de la democracia venezolana. Finalmente, Tibisay, yo suelo pedirle a los invitados que al final de la entrevista le dirían un mensaje a la colectividad. En el caso tuyo es muy importante, dada la calidad ética de tu figura, tu comportamiento histórico en una posición tan difícil. Concretamente, ¿qué le puedes tú decir al venezolano que está en la calle y buscando ver una televisora para orientarse, o que está simplemente en tu casa y no ha salido a votar todavía? Mira, el mensaje es muy sencillo. El mensaje es el que siempre hemos dado en días como hoy, que la gente salga a votar, que vayan a la participación, porque es el pueblo con su voto, en el ejercicio de soberanía, que decide los destinos de este país. Las garantías están dadas. Todo lo que se tenía que hacer para que se haga el proceso electoral se hicieron con las garantías que siempre tenemos para nuestro sistema electoral robusto, confiable, transparente, seguro, rápido. Y en la noche de hoy, cuando tengamos los resultados electorales, serán el reflejo fiel de la voluntad soberana del pueblo todo de Venezuela. Mi llamado es: salgan a votar. El poder electoral garantiza el voto. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. A ti, José Vicente, por esta entrevista. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Para la MUD y particularmente para Primero Justicia y Acción Democrática, los resultados de las elecciones de gobernadores de hoy estarán basados en la participación. Es decir, que las aspiraciones se están colocando en manos de un imponderable difícil de determinar. Hay indicadores de encuestas que reconocen que el dato de abstención no está fluctuando considerablemente, lo cual no permite hacerse cálculos con base en él. Por eso, el mayor esfuerzo que efectúan las organizaciones políticas está orientado hacia la movilización de los votantes, para lo cual es indispensable una maquinaria con experiencia en las batallas electorales y organización nacional.
Recientemente hubo una reunión en Maiquetía entre el INAC y el Departamento de Transporte y Seguridad de los Estados Unidos. Fue una reunión técnica sobre aspectos de seguridad en tierra y aire. Los resultados fueron positivos, tanto para las respectivas autoridades como para las líneas aéreas. Las sanciones de Estados Unidos se van a prestar para mucha discrecionalidad. Será a partir del 18 de octubre que se sabrá quiénes y cómo se van a instrumentar. Por ejemplo, la banca de Estados Unidos y Canadá tiene el 70% de los papeles venezolanos que, si bien no están afectados, han preguntado sin respuesta si los pueden negociar o transferir. Otra pregunta, y también sin respuesta, es si pueden los representantes de compañías de Estados Unidos entrevistarse con funcionarios afectados por las sanciones del gobierno del señor Trump. Esto es muy importante para la banca y compañías petroleras que operan en Venezuela. Confidencial al cierre, Interlaces. Resultado, ¿usted preferiría que el gobierno establezca los precios o que los empresarios establezcan los precios sin ningún tipo de control por parte del Estado, o que el gobierno y los empresarios establezcan los precios en común acuerdo? 83% opina que el gobierno y los empresarios deben establecer los precios en común acuerdo, mientras que 10% considera que debe ser el gobierno y 6% que deben ser los empresarios. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con una ley para promover la inversión privada internacional en Venezuela? 76% está de acuerdo con una ley para promover la inversión privada internacionalmente en Venezuela, mientras apenas 19% está en desacuerdo. ¿Qué cree usted que es más conveniente para el país? ¿Mantener el control de cambio, liberar el precio del dólar o sustituir el bolívar por el dólar como moneda de circulación en el país? 29% considera que lo más conveniente para el país es mantener el control de cambio, mientras 31% opina que hay que liberar el precio del dólar y 34% que hay que sustituir el bolívar por el dólar. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con aumentar el precio de la gasolina nuevamente? 58% está de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina nuevamente, mientras que el 41% está en desacuerdo. Hasta aquí el programa de hoy. Los invito para el próximo domingo a la misma hora por este su canal Televen.